Lean ustedes mismos. Ok, en segundo lugar, él dice, aunque tú hables griego, yo no te voy a creer. Esa es una falacia lógica que se llama non sequitur. Yo no dije que no habla griego. No habla griego, no habla griego. Ok, esa es una falacia lógica. Yo terminé. Vosotros, si quieres, pero déjame, yo no dije. Déjeme hablar. Yo no dije que usted no habla. Yo lo que dije fue, usted no habla griego y me vine a hablar de griego. Eso fue lo que dije yo. Yo he estudiado griego, por si no lo sabía. Hábleme en griego. Hábleme, vamos a hablar en griego. Hábleme en griego. Usted estudió en griego y yo también estudié griego. Entonces hábleme. A ver, cuénteme de dónde viene, dígamelo en griego. Ok, ¿de dónde viene? Estoy explicando en griego. No, okay. El hecho de que, vean, el hecho de que yo no domine un idioma no quiere decir que no lo he estudiado. Usted ni yo también lo he estudiado, pero entonces ni usted lo domina ni yo tampoco. Entonces no hablemos de castellano, que es el que dominamos. Recibamos al hermano con un fuerte aplauso. Dios te bendiga, querido hermano en Cristo Jesús. Bendiciones. Te saluda Germán Rodríguez, evangelizador católico. Es curioso, ¿verdad? Me sorprendió mucho cómo trataron de sorprender al padre Luis Toro, ¿verdad? Cómo lo trataron de sorprender. Ya ven que el padre, pues donde quiera anda predicando por el mundo entero. Es gran sacerdote del Dios Altísimo, Padre Luis Toro, enviado por el Papa Francisco. Y pues tiene muchos debates, ¿verdad? Donde quiera salen a enfrentarlo los pastores, donde quiera que él se presenta, casi nunca falta un hermano de otra congregación que quiere hacerle preguntas, o más si es un pastor, quieren debatir con él, ¿verdad? Ya sea para demostrar que ellos sí son la iglesia de Cristo, para demostrar de que ellos sí tienen la verdad y cosas así, que por qué se fueron de la iglesia católica. Ahora resulta que ellos descubrieron la verdad y que ellos ahora sí están en la verdadera iglesia católica. Bueno, en fin, el padre siempre se enfrenta a un montón de pastores, ¿no? Ya muchos lo han visto. Pero me sorprendió mucho en este compartir que tuvo, que sale este señor, joven, medio joven, pastor, quiso sorprender al padre, quiso como tenderle una trampa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiso hacerle creer que él hablaba griego, ¿verdad? Hablaba griego y terminó llevándose una sorpresa. Porque pensó que iba a envolver al padre más. No se imaginó con quién se estaba topando con el toro. Ay, Dios santo, cada pastor que sale con sus cosas, ¿verdad? Es raro el pastor, sí los hay, pero es raro el pastor que sale a debatir limpiamente con el padre. Es raro el pastor que sale a decir la verdad, pero la verdad, el por qué se fue, no porque encontró la verdad, que es algo diferente. La verdad porque se fue y no porque encontró la verdad allá. Es raro el que lo hace, ¿verdad? Pero sí hay unos cuantos, ¿verdad? Que sí lo dicen, que se fueron porque no les gustó algo en la iglesia católica y que prefirieron fundar su propia congregación así. Entonces, vamos a seguir mirando. Ahorita este pastor ya llega aquí, se presenta con el padre. Según él va a demostrar su iglesia y bueno, hay tantas cosas que dice, pero es bueno escuchar. ¿Para qué? Para ver y no dejarnos engañar por cualquier persona que viene diciendo, oh, yo soy la iglesia de Cristo, yo vengo de la verdad, ya encontré esta es la iglesia de Cristo. Vamos a ver, pongamos atención. De todo corazón, deseamos que este momento sea un momento de dicha, de amor, de compartir entre los cristianos. ¿Pertenece a la misma religión que él? No. ¿Otra? Sí. Si quiere, haga por favor, preséntese. ¿Quién es? ¿De qué iglesia? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos. Agradezco aquí al sacerdote, ¿verdad? La oportunidad de poder dialogar. Creo que, como él dice, es muy importante el diálogo, es muy importante el intercambio, ¿no? Y pues bueno, mi nombre es Carlos, yo soy de Chiapas y vine con un propósito aquí a Tecate, pues de estudiar y
pues hoy tuve la oportunidad de saber de lo que se iba a hacer, también algo similar como la misma persona que pasó hace ratito, que yo no sabía y me invitaron, pero bueno, cómo son las cosas, algunos le llaman coincidencias, pero creo que son diosidencias, ¿no? Entonces, pues bueno, en primer lugar es eso, y como también decía, creo que la búsqueda de la verdad debe de caracterizarnos a todos. De hecho, Aristóteles en su libro de la metafísica comienza diciendo así, que todos tenemos un amor por la verdad. Y creo que la verdad debe ser aquello que nos debe de caracterizar a todos. No nos da lo mismo que nos digan el cielo está pintado por algo rosado. No nos da lo mismo que nos digan es azul o es rosado. Nosotros queremos saber la verdad y creo que es muy importante para nosotros, y yo agradezco la oportunidad aquí de este intercambio. ¿Y qué iglesia pertenece? Ok, yo podría decir que pertenezco a la fe reformada, que como ustedes lo dicen, yo pertenezco a todo lo que ustedes le llaman protestante, que todo esto se derivó desde el año 1517-21, que fue cuando Martín... Miren, aquí ya empezó a darle la vuelta a la pregunta que le dijo el padre, o sea, ¿a qué iglesia perteneces? Bueno, nomás ahí, entre comillas, dijo, o diríamos que pertenezco como dijo, a la iglesia reformada o algo así, pero no se centró ahí, y así muchos pastores, ¿verdad? Así muchos pastores. No contestó, ya dice aquí, ya no ha contestado realmente, no ha presentado realmente, ¿qué le costaba decir? ¿Saben qué? Pues soy de la iglesia reformada, ahí me congrego, ahí me instruí, o ahí me instruyeron, o ahí me hicieron pastor, ahí soy pastor, pero no, ya dice aquí, ya dio, ya va empezándose a ir para otro lado, o sea, ya dice aquí, se dan cuenta que ya su sinceridad ya se empieza a dudar de aquí desde el hecho de que con orgullo debería de presentar a qué congregación pertenece, pero no lo ha hecho. Así vamos escuchando. Martín Lutero se paró en la dieta de Worms hablar todas estas cosas, pero yo quiero pues bueno, claro, apelar si es posible a la historia, pero apelar a la Biblia. Yo creo que como también decía aquí mi hermano, creo que debemos de amarnos entre nosotros mismos, creo que deberíamos de nosotros de amarnos, y creo que el amor requiere verdad en términos lógicos, no se puede separar el amor de la verdad. Y pues bueno, en primer lugar quiero decir que yo pertenezco a la fe reformada, si se podía decir de esa manera, que en estos momentos se llaman de diferentes maneras. Tengo que reconocer que como protestante, hemos tenido ramificaciones, pero... Ojo, dice, pertenezco a la fe reformada. A la fe reformada, y mire cómo son de listitos, cuando ya el padre les da una chance, les presta el micrófono. Lo más común es de que deberían de entender que el padre, como les está dando permiso, sean obedientes, ¿no? Que cuando diga, préstame el micrófono, se lo debe de dar por respeto, que le dieron chance, y dos, porque estás en otro lugar donde tú debes de ser obediente. Luego, ¿cómo se pone de terquito luego desviando por ahí? Porque ya siente que algo no le va a salir bien, ¿verdad? Pero ya se metió ahí y ahora pues tiene que hacer lo que hacen, que es desgraciadamente a veces mentir. Continuamos escuchando. Creo que es el mismo amor a la verdad que nos hace el hecho de tener ramificaciones. Probablemente ustedes no lo puedan ver así, pero creo que el amor a la verdad demanda eso. Sí. El amor a la verdad y un corazón noble y un corazón sencillo. En esto estoy de acuerdo. Y lo vuelvo a gritar delante de él. Nuestros hermanos separados no se han salido de la iglesia por maldad. Se han salido porque son amantes de la verdad. No, dije mal, ¿verdad? Hablé mal, ¿verdad? Los hermanos separados no se han salido de la iglesia por maldad. Así hablé bien. Ellos se salieron porque aman la verdad. Van en busca de la verdad. Porque sienten una sed y hambre de Dios. Y porque en la iglesia católica
voy a decir una barbaridad. Espero que no me descomulguen. Estamos dando paja en vez de comida. Porque la gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Y comenzando por nosotros los curas y siguiendo por los laicos que nos siguen el ejemplo. Estamos enseñando muchas cosas. Pero no le estamos enseñando la Biblia. Le estamos enseñando el catecismo, como decía el hermano. Y si fuera el catecismo estaría bien, porque en el catecismo están las citas bíblicas. Pero ¿qué le están enseñando los catequistas a los niños? Dinámicas, juegos, a dibujar, a pintar. Mire, me da tristeza lo que dice el padre Luis Toro, ¿verdad? Pero eso es la verdad. En mucho tiene toda la verdad cuando se refiere a lo que estamos enseñando como catequistas también. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo se los he dicho, se los sigo diciendo nuevamente para aquellos que no me conocen. Yo soy catequista desde el 2008, ¿verdad? Soy catequista desde el 2008 hasta ahorita. Entonces imagínense, 2008, pues estamos hablando casi como 15 años de catequista. Como catequista, quizá para muchos les va a sonar como una crítica, dirán que estoy criticando a la iglesia o no sé, pero estamos diciendo la verdad aunque nos duela, ¿verdad? La verdad aunque nos duela, que se da mucho esto, de que desgraciadamente, y yo voy a hablar de donde yo me congrego, muchos catequistas no saben de Biblia, no saben cómo usar una Biblia, llevan la Biblia, pero la ponen en un altarcito ahí para que los niños la vean. Está bien, está perfecto, pero no le enseñan, ¿verdad? No le enseñan. Bueno, desafortunadamente, como dijo el padre, dice, los curas estamos enseñando mucha teología y los laicos, pues ahí nos van siguiendo. A lo mejor en eso tiene razón, pero yo hablo de mi parroquia. En mi parroquia, donde yo me congrego, ¿cuántos programas de Biblia han abierto? Pero la gente no va. Los catequistas no van a formarse. Si somos más de 40 catequistas, va a haber un curso bíblico, llegan por ahí 5, 6, los demás no llegan, y no les puedes decir nada porque se van, y por eso no sabemos muchas veces de Biblia. Yo, gracias a Dios, de que comencé a seguir al padre Toro, me he enfocado en la Biblia, y hasta ahorita en el catecismo uso la Biblia, pero de ahí para allá es raro ver a alguien, no que no lleve Biblia, sí la llevan, la ponen su altarcito, pero poco la ponen a leer o poco se la leen a los niños y vieran cómo le gusta a los niños que les enseñen de Biblia, ¿verdad? Por eso les digo, cuando yo vi este debate y lo que dijo el padre, pues tiene razón, aunque nos duela, pero nos hemos alejado mucho de la Biblia a veces los catequistas. A veces los catequistas ya no quieren que se nos diga nada porque, ya lo sabemos todo. Traemos el libro del catecismo de la Iglesia Católica, no sabemos qué dice muchas veces. No sabemos qué dice, se les enseña muchas dinámicas. Sí, está bien, le gusta a los niños, pero hay que ir más allá, hay que preparar con la palabra de Dios. Como dice por ahí Efesios, ¿verdad? La palabra de Dios es la espada que nos ha dado el Espíritu Santo. Continuamos escuchando. ¡A qué grosería! Con razón gritaba San Juan Pablo II, católico, catequista que no le enseña a los niños la Biblia, está formando ateos prácticos. Estos hermanos son amantes de la verdad y la verdad los llevó a buscar, a escudriñar, a querer más, porque no hay nadie que le haya mostrado la verdad y siguen buscándola y por eso están aquí. Un aplauso para ellos. Corazón noble, sencillo, amoroso, de fe que no le cabe en el pecho, un corazón grande. Y los católicos no estamos aprovechando esa gente, estamos desperdiciando esa gente. ¿Por qué no hacer esto, el compartir? No nos quita nada, ni trajo guantes, ni traje guantes, ni vamos a pelear. Verán que eso es mentira, que la apologética es pelear con los hermanos separados. Vean que es mentira. Estoy peleando muy bien con ustedes.
que me da furia de ver cómo los católicos no hacen nada. El hermano bien lo dice, llevamos 500 años de ese protestantismo, de esa apostasía, y no hemos hecho nada. El buen pastor deja las 99 y va en busca de la perdida. Y los católicos nos quedamos con una, aunque se vayan 99, me conformo con una. Qué distinto el evangelio. Pero bueno, Dios está surgiendo, está haciendo que surja en los corazones y en la mente de los católicos ese despertar para buscar a tantos hermanos que se han ido por error, por engaño. Espero, hermano, que ese amor que tienes a la verdad permita que podamos entablar un diálogo y podamos escuchar, usted y yo, con un corazón abierto y con sinceridad, la palabra de Dios. ¿Qué quiere preguntar o quiere que yo le pregunte? Bueno, pues en primer lugar, probablemente retomando la plática que había hace ratito, ¿no? Acérqueme, ok, hay muchas cosas que podemos hablar, muchísimas cosas, pero creo que hay asuntos críticos que probablemente podríamos decir nos dividen, nos separan. Y ahorita lo que se ha venido hablando en el diálogo anterior es acerca de la fundación de la iglesia. Y creo que se ha puesto de manifiesto el pasaje de Mateo capítulo 16, donde Jesucristo llama a Pedro y le pregunta acerca de la iglesia, acerca de su autoridad. Y bueno, yo creo que la interpretación del pasaje, y como ya lo mencionaba... Bueno, ya escucharon, Le preguntó el padre qué le gustaría preguntar y ya él fue claro, ¿verdad? Él bueno, no lo dijo con estas palabras, pero él quiere hablar de la iglesia. ¿Por qué quiere hablar de la iglesia? Porque él quiere demostrar, si no, ¿para qué hablaría, verdad? Quiere demostrar que está en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Él quiere demostrar que está en lo correcto, porque acuérdense que dijo que fue buscando la verdad, anda buscando la verdad, que está en la fe reformada, y ahorita está diciendo que hablar de la iglesia. Teológicamente él está diciendo que va a demostrar, ojo, no lo dijo con sus palabras, para decir, hablar de la iglesia quiere decir que él está en la verdadera iglesia de Jesucristo, y esa es ahora su tarea de demostrar que eso es verdad. ¿Lo logrará? ¿Irá a poner en vergüenza al padre Luis Toro? Porque habla griego, acuérdense cuando iniciamos, él salió ahí que él hablaba griego. Vamos a ver. Está peligroso este pastor, creo que es pastor, ¿verdad? Protestante. Se mira muy preparado o trata de demostrar que está muy preparado. Según él se ve muy firme. Pero ojo, dice el Señor, no todo lo que brilla es oro. Hay que ser muy inteligentes para escuchar, discernir y ver qué es lo que va a decir. Porque acuérdense que las palabras se las lleva el viento, pero también nos pueden hacer nido en la mente y nos pueden envolver. Por eso siempre hay que pedir la ayuda al Espíritu Santo cuando vamos a escuchar hablar una doctrina diferente, no sea que nos vaya a envolver. Debemos saber bien claro dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Bueno, vamos a ver, nos va a demostrar que la iglesia es la de Jesucristo, donde él está. Por eso viene a debatirle el tema de la iglesia al padre Luis Toro. ¿Logrará demostrarlo? ¿Logrará demostrar que realmente se fue porque halló la iglesia de Jesucristo y que está realmente en la iglesia de Jesucristo? Acuérdense que dijo, hay varios puntos que nos separan, le dijo al padre Luis Toro. Y hoy está diciendo, vamos a hablar de la iglesia, en pocas palabras está diciendo, yo estoy en la verdadera iglesia. Ese sería un punto, porque dijo, hay varios puntos que nos separan, y va a hablar de la iglesia. Entonces, vamos a ver, a escuchar, a ver si va a demostrar que su iglesia es la de Cristo. Vamos a ver, ojo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, que la Biblia, la escritura no es de interpretación privada.
Ahora, yo quiero hacer ahí una cuestión un poquito más semántica, porque creo que todos los que estudian Biblia, si ustedes se podrán dar cuenta, la Biblia se escribió en un idioma que es el idioma griego, el Nuevo Testamento. Y yo creo que sería bueno referirnos. Me pregunto, a lo mejor ustedes sí saben, no sé, ¿qué es la palabra semántica? Palabra semántica. Puede ser que es algo que él quiere decir, ¿verdad? Pero a lo que voy, si somos inteligentes, y aquí hay que notar algo. Con esas palabrotas, él ya está diciendo su preparación que tiene palabra semántica. Semántica. ¿Por qué no vamos al grano? Está ahí con puras personas nobles, puras personas no estudiadas como él, vamos a decirlo así. Pero ¿por qué no hablar de lo que ellos entienden? De lo que nosotros entendemos, por cierto, yo me incluyo también. Palabra semántica. Demostrando mi preparación. Wow. ¿Qué me van a enseñar a estos catoliquitos? No lo dice. Lo dicen sus hechos, sus palabras, ¿no? Vamos a ver. A los idiomas originales para ver la construcción gramatical de los idiomas. Y otro punto que quiero hacer es la analogía de la fe. Siempre cuando nosotros estudiamos Biblia, necesitamos ver lo que dice la Biblia en su conjunto. Y yo creo que yo estoy de acuerdo aquí con el sacerdote de cómo él lleva un pasaje, otro pasaje, porque creo que toda la Biblia, de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea salvo. Así que creo que yo estoy completamente de acuerdo en muchos aspectos aquí con él. Ahora, yo lo que pienso es que parte de lo que escuché, yo estoy mucho de acuerdo con él, con muchos falsos personas que se autodenominan pastores, falsas personas que se autodenominan obispos. Pero también estoy... A ver, ¿qué pasó aquí? Dice, yo estoy de acuerdo en muchas cosas con él, o sea, recién el Toro. Yo estoy en muchas cosas de acuerdo con él, de muchos pastores que se autonombran pastores, Y a él, o sea, él, el que está hablando, el pastor él, ¿quién lo nombró? Hubiera sido interesante que él dijera. Dice, hartos que se autonombran obispos, me refiero que se está refiriendo a los protestantes, como él, ¿verdad? Que se autonombran. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿y a ti quién te nombró? Porque tú también estás en ese lado, vienes por ese camino del protestantismo. Y aquí está criticando pues a sus hermanos pastores. Pero él también viene de ahí. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y ojo, acuérdense lo que ella dijo. Deberíamos conocer en su original lo que es el griego. ¿Cuánto pastor, hermanos, a veces hermanos que no son ni pastores también, salen con eso? No, pero es que la Biblia fue escrita en griego, especialmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego, como diciendo, esta traducción que ustedes tienen no sirve. ¿Cuánto es la misma que traen también? Pero eso lo hacen para hacerte ver que ellos sí tienen la verdad, que ellos están estudiando griego o que sí entienden el griego y que por eso nosotros estamos equivocados, que la Iglesia Católica está equivocada. Aquí no se os digo lo que dijo él. Es bueno conocer lo original, ¿no? El griego. Sigamos escuchando. En desacuerdo con lo que predica mucho de la Iglesia Católica. Y es precisamente lo que vengo aquí a dar mi punto de vista. Creo que Mateo capítulo 16 no hay otra mejor forma de entenderlo por el mismo Pedro. ¿Cómo lo entendió el mismo Pedro y creo que en su carta él lo explica? Y es aquí donde me quiero referir. Si alguien gusta abrir la Biblia, si alguien gusta corroborarlo, pero a mí me gustaría citar cómo entendió Pedro las palabras de Jesús. Y yo quiero referirme al libro de Primera de Pedro.
Y en Primera de Pedro, capítulo 2, y quiero comenzar leyendo el versículo 1, porque todos los estudiantes de Biblia deben de saber que cuando leemos la Biblia tenemos que saber el contexto. Tenemos que saber contextos. No es posible tomar una cita y aislarla de todo su contexto. Y desde el versículo 1 comienza diciendo Pedro esto: por tanto, desechando toda malicia. Estoy leyendo una versión que es la versión latinoamericana. Es muy usada por el catolicismo. Así que esto dice esta versión: desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas. Ahí Pedro está llamándole piedras vivas a los de aquel tiempo, los expatriados de Galacia, el Ponto, el Medo, y venían de varias ciudades. Eso lo pueden ustedes ver en el capítulo 1, cómo se presenta Pedro. Ahora, Pedro sigue hablando y dice, versículo 6, estoy en 1 Pedro 2, versículo 6, y Pedro entiende las palabras de Jesús de esta manera: pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen es para perdición. Ok, ahora yo quiero aquí hacer un punto. Mateo capítulo 16, la construcción gramatical. Miren, antes de escucharlo, que dé ahí su explicación, el griego. Ya le vamos a poner el griego aquí. ¿Ya? Dijo, es bueno conocer la Biblia, pero en su contexto. Ojo lo que él está diciendo. Conocer la Biblia, pero tenemos que conocer su contexto. Es decir, tenemos que leer lo que estamos diciendo y entenderlo en su contexto. Pero dice una cosa y hacen otra. Sí, sus palabras son muy bonitas, bien relumbrantes. Pero ¿qué sucede? Que los primeros que hablan fuera de contexto son los pastores y protestantes. No todos, no generalizo, pero casi todos fuera de contexto. Fuera de contexto. ¿Por qué? El plato fuerte de los protestantes fuera de contexto. Fuertísimo, pero fuera de contexto. Y donde han arrastrado a mucho católico. O arrastraron, ¿verdad? En pasado, porque ahorita ya, sí, todavía, pero ya no tanto. ¿Cuál es el plato fuerte de los pastores protestantes? Que se lo han hasta clavado, hasta parece con algo a sus seguidores. Éxodo 20, versículo 4. Grábense esa cita. Ustedes ya son pastores, a ustedes nadie los va a engañar, ustedes traerán mucha gente conmigo, dice el pastor. Éxodo 24. Él está hablando de contexto y que hay que estudiar el contexto. Muy bien. Vamos a ver, miren, él no lo dijo esto, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Por lo que él dice, que tenemos que leer la Biblia en su contexto. Y tiene razón en eso. El problema es que ellos no lo hacen. Para entender esto, miren, llegan los hermanos, te tocan la puerta. Hermanito, buenos días, etcétera, etcétera, y empieza el rollo. Cuando yo era católico, mire, yo adoraba las imágenes, yo tenía mi casa llena de imágenes, yo tenía un Cristo clavado ahí, yo rezaba el rosario. Ay, Dios mío, pero un día me tocó un ángel, a mi pastor lo tocó un ángel, ahora ya leo la Biblia, porque antes ni la Biblia leía cuando era católico y cosas así. Y te hablo en la Biblia en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 4. Vamos a ver lo que dice. No te harás estatua ni imagen. Te dicen, ¿qué es eso? Una estatua, una imagen. ¿Qué es esto? Pues una imagen, ¿verdad? Y a ti, como nunca has leído Biblia, ya te están leyendo la Biblia, ya te están enredando. Luego, ¿qué dice? Dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Que hay arriba en el cielo, pues la imagen de Cristo Jesús, que decimos está en el cielo, porque así lo muestra la Biblia, pues la Virgen María, ¿verdad? Y ya te están lavando el coco.
Y luego sigue, abajo en la tierra, que hay abajo en la tierra, pues tenemos las imágenes pues de los santos y todo eso, ¿no? Debajo en la tierra y en las aguas de debajo de la tierra. ¿Te leyeron Éxodo 24? Pues sí, es la palabra de Dios. Tú dices, wow, eso nunca me lo han enseñado en la iglesia católica. Para empezar, nunca ibas, huevón, rascándote la panza nomás ahí todo el día. Nunca ibas. Pero ya le diste entrada, ya te leyeron la Biblia, pero no te leyeron el contexto. Sí, eso dice aquí, Éxodo 24. Lo que dicen, no te harás imagen de lo que hay, ni alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Pero vamos a ver el contexto. ¿Imagen de qué? Ellos ya te dijeron que es esto, que de la Virgen María o que de Cristo Jesús. Pero si leemos el contexto, dice en el versículo 2, yo soy Yahvé tu Dios. O sea, él se habla, él es el que da estas normas, estas leyes. Dice, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. ¿Verdad? Ahí empieza el contexto. Versículo 3. Contexto, versículo 3 dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Ese es el contexto del versículo 4, pero como nomás te leen el 4, no te dicen de qué imágenes Dios está hablando. Dios está hablando de la imagen de la idolatría. Es decir, que una imagen pienses que es Dios, esa es idolatría. No te está hablando de la imagen de la Virgen María, de los santos o de Cristo Jesús, no, de otros dioses que pienses que una imagen es Dios. Ese es el contexto. Por eso se me hace raro que este pastor diga que esto ya todo en su contexto, cuando claramente saben que no hablan del contexto. Es más, pues ni lo conocen. Esa es la verdad. Porque no lo conocen, se fueron buscando la verdad y terminaron pues desviados de la verdad. Continuemos. Que se lee, tú eres Pedro, es una palabra griega que es Petros. Pero cuando Pedro también dice, tú eres Petros, pero yo soy aquí a piedra, utiliza otra palabra que es Petra, y normalmente en el griego es para referirse a una piedra pequeña y una piedra grande. Y aquí, en las mismas palabras de Pedro, no lo estoy diciendo yo, las mismas palabras de Pedro dice, esta es aquella piedra. Esta es aquella piedra. ¿Cómo lo entiende Pedro? Ahí Pedro está entendiendo que la piedra sobre la cual fue fundada la iglesia no es Pedro. Está siendo Jesucristo mismo. Y yo puedo seguir rebatiendo todo lo que ha dicho aquí, que no es con el énfasis, de llamarnos o de insultarnos, ¿no? Otra vez es el amor a la verdad. Y otra vez en el concilio que hubo en Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el que está presidiendo interesantemente no es Pedro, el que está presidiendo ahí es Santiago. Y ustedes lo pueden ver, pueden leer, y si quieren voy a referirme al libro de Hechos capítulo 15. A eso se le llamó el Concilio de Jerusalén. Hechos 15, versículo 6 en adelante. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos, e informaron
recordaban todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 9, y ninguna distinción, perdón. Está en el versículo 12. Versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a... Noten una vez, hermanos, le dijo el Padre, lee el versículo 12, ya se brincó hasta el 22. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 dice algo bien, no le conviene. Ay, Dios santo, si no se instruye uno y miren lo que sucede. Él ya se brincó. Se hizo el que no escuchó y ya se brincó, porque en el 12, no voy a decir porque el Padre lo va a explicar más adelantito, pero sigamos escuchando. Los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabas y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, en Siria, Cilicia, que son gentiles, saludos. Puesto que hemos oído algunos de entre nosotros quienes no autorizaron, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviaros. Así que, versículo 27, por tanto hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informaron las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y no a nosotros imponeros mayor carga que estas cosas. Quiero hacer muchos puntos, pero básicamente para rebatir el primer punto gramatical en el libro de Mateo y cómo lo entiende Pedro en su carta, se está refiriendo a la piedra que es Jesucristo mismo. Gracias. Usted mismo en la segunda que iba a rebatir, usted dijo que no lo había dirigido Santiago, no lo había dirigido Pedro. Entonces... Bueno, antes de que empiece el Padre, ¿verdad? Aquí ya quedó bien claro lo que anduvo diciendo, no mostró nada de su iglesia, es más, ni habló de su iglesia. Nomás quiso mostrar que Pedro, que es que Petros, que en griego es Petros, que piedra chiquita. No habló nada de su iglesia, nada. No fundamentó nada. Al buen entendedor, pocas palabras, y así la mayoría de pastores salen con su corbatita, con su Biblia en mano, pero bien descontextualizada lo que dicen, hablan de mucho que van a hablar, pero no usan Biblia, no terminan diciendo nada. Para que vean, queridos hermanos, hasta dónde nos venden gato por liebre, cómo han engañado a tanta gente que se va con ellos porque les hacen creer que son bien bíblicos. Solamente que aquí se encontraron con alguien que conoce de Biblia muy bien y que gracias a Dios nos ha abierto los ojos a muchísimos, nos ha puesto a estudiar a muchísimos, nos ha puesto a reflexionar a muchísimos sobre las Sagradas Escrituras, de que debemos instruirnos al gran sacerdote, el Padre Luis Toro. Ahora él va a darle una refutada a este pastor y hacerle saber que está diciendo mentiras. Está diciendo mentiras y con sus mismos capítulos, pero el Padre, completándole con el contexto, lo va a refutar y va a quedar pues en ridículo. En ridículo porque quiso demostrar su iglesia, quiso demostrar que sabe mucho. Acuérdense que dijo que habla griego, que dijo al empezar, veíamos que él dijo que habla griego y no es cierto, es pura mentira para así hacer caer a los tontos, a los que se desvían, a los que no estudian. Sigamos escuchando. Ahora ahorita aquí ya no voy a interrumpir hasta que el Padre termine su idea, a no ser que hay algo ahí para hacer énfasis todavía un poco más para nosotros, ¿verdad? Para bien de nosotros y así podernos ir preparando cada día con las Sagradas Escrituras. Sigamos entonces ahora escuchando a nuestro gran líder, a nuestro gran maestro, el Padre Luis Toro. Me voy por la segunda, que la había dirigido Santiago. Usted mismo se dio cuenta que decían mentiras. No lo puedo demostrar, pero yo le voy a demostrar que fue Pedro, que fue un error.
es una equivocación que él tiene. Y se lo voy a mostrar. En primera, ahí mismo, Hechos de los Apóstoles, el concilio, lo volvemos a leer, para que ustedes se den cuenta que no es correcto lo que él dice. Que fue Santiago quien dirigió el concilio. No fue verdad. Pedro fue el que como jefe de la iglesia, vamos a leer el Hechos 15:1. Para que ustedes vean cuando comenzó el problema. O si quiere lo lee usted mismo lo lee. ¿Qué quiere que...? Del 1, Hechos 15:1 en adelante. Ok. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos. Entra en juego Pablo y Bernabé. Tienen un debate con ellos, una pelea. Y pongan cuidado que la pelea es grande, siga. Debate con ellos. Así que siendo enviados por la iglesia... un debate, otra vez, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén a los apóstoles. No, el debate. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No ha podido resolverlo Pablo, no pudo resolverlo Timoteo. Vamos a Jerusalén a que resuelvan el problema. Vamos a ver quién va a resolver el problema. Aquí dice: subieron a los apóstoles y a los presbíteros para resolver el problema. Vamos a ver quién resuelve el problema, quién es el que encarga de poner puntos sobre la I ahí en el concilio. Siga. Ok, así que siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos cuando llegaron a Jerusalén. Fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, y después de mucho debate Pedro se levantó y les dijo... Después de mucho debate, otra vez vuelve el debate. Debatieron primero allá, cuando estaba Pablo y Bernabé solos. No pudieron, vamos a los apóstoles. Entonces, cuando estaban los apóstoles, viene otra vez un gran debate. Y ustedes van a observar quien que puso fin a ese debate fue Pedro. Léame, entonces Pedro lo lee despacio. Entonces Pedro, no Santiago, no Juan, ahí fue el error de él. Okay. Entonces Pedro, siga. Ahorita voy a leer otro pasaje. Ahorita cuando le dé chance porque me toca a mí. Okay. Entonces Pedro. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos... Y le dio el discurso. Ahora léame qué pasó cuando Pedro se para y da el discurso, versículo 12. Vosotros sabéis... 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. A ver, perfecto. Cuando él se ríe porque él dice: escucharon a Bernabé y a Pablo. Pero ¿sabe quién fue el que llevó la situación a Jerusalén? Bernabé y Pablo, de modo que no me venga a decir que fue Bernabé y Pablo quien puso fin a esto, quien hizo, no. Bernabé y Pablo no pudieron, eso mismo que él se ríe. Bernabé y Pablo son los que vienen de allá, desde el versículo 2, ¿se acuerdan? Y no pudieron, Bernabé y Pablo, y eso que eran apóstoles. Tenían autoridad, había alguien que tenía más autoridad dentro de la iglesia, más autoridad que Pablo y Bernabé. Los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros no pueden solucionar el problema. Están otra vez peleando. ¿Quién se pone de pie? Pedro lanza el discurso, y cuando Pedro habla, después que estaban acalorados, todo el mundo guarda silencio. He ahí la muestra de que se cumple lo que Jesús le dijo: a ti te doy el encargo, a ti te doy las llaves del reino. Lo que ya te quedará atado, lo que desaste quedará desatado. Pedro, pastorea mi rebaño. Pedro, Satanás pide permiso para zarandearlos a ustedes como el rey con el trigo. Eso es lo que está haciendo en Jerusalén. Satanás está zarandeando a los apóstoles. ¿Y quién es el que se pone de pie, como dice Cristo? Pero yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. Pedro. Y toda la asamblea, como se había escuchado a Cristo, que había dicho eso, toda la asamblea guardó silencio. Y ahora, obligados, porque el mayordomo que Cristo había colocado en la iglesia había dicho eso, tuvieron que escuchar obligados a quien no querían escuchar. ¿A quién no querían escuchar? A Bernabé y a Pablo. ¿Por qué ahora lo escuchan? Porque el jefe había hablado.
Entonces no me venga a decir mentiras. Ok, ¿se acuerdan cuando el Padre le dijo a él que leyera el versículo 12 de Hechos 15? Es este el versículo que él se brincó, porque ahí en el versículo 15 la cosa se calma. Cuando Pedro habla, todos guardaron silencio y a él no le convenía que la gente supiera que cuando Pedro habla, o sea, un líder habla, la gente se queda callada porque sabían que Pedro tenía la autoridad, pero como él dice que Pedro no es el que Cristo dejó como autoridad, no le convenía, por eso se brincó ese versículo porque iba a quedar al descubierto. Pero bendito Dios que el Padre no le dejó pasar nada y aquí quedó pues tristemente como mentiroso ante el público. Pero esto nos sirve para reflexionar, para irnos capacitando en las Sagradas Escrituras. Sigamos. Porque si usted conoce la Escritura, yo también. Ahora, la primera, él me dice que si hablemos de Mateo capítulo 16, versículo 18, que Jesús le dijo en hebreo, en arameo, a mí que me importa, a veces no entendemos ni siquiera el castellano, vamos a irnos al griego y al arameo, vamos a la consistencia. Si él me hablara en el idioma griego, yo le creería. Maneja bien el griego y tal, eso para asustarme, y a mí no me asustan así. El griego realmente viene a mostrar que Pedro es una piedra, que él diga que es una piedra pequeñita, yo se la acepto. Cristo es la piedra grande y Pedro la piedra pequeñita. Pues Cristo quiso fundar su iglesia sobre esa piedra pequeñita para mostrar su poder, pero que todos respeten esa piedrita que Jesucristo puso. Y para que ustedes se den cuenta que cuando él me nombra primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante y el versículo 6, no me leyó el versículo 7 y 9, que lo vamos a leer. Y no ha leído Efesios capítulo 2 versículo 20. Primero le leo Efesios 2:20 para que ustedes se den cuenta que no hay ningún problema que Cristo sea la piedra grandota que él dice y que Pedro sea la piedrita, que eso no hay ningún problema, se la valemos. Pero sin embargo, después de la piedra... Miren, la mayoría de pastores protestantes, cuando se habla de Pedro, con tal de no obedecer al Papa, ¿verdad?, sienten ese reproche de conciencia, porque aceptar a Pedro es aceptar al Papa. Aceptar los protestantes que Cristo dejó a Pedro como líder es aceptar al Papa actual, y ellos lo saben, pero no les conviene. Entonces, miren, los protestantes, imaginemos esto, miren, esta es una piedra grande, esta es una piedra chiquita. Para los protestantes dicen, esta es la piedra chiquita que es Pedro, por eso se les hace imposible que en esta piedra chiquita, en esta roca chiquita, Cristo haya fundado su iglesia, ¿no? Pero lo puso como líder, ¿verdad? Lo puso como líder. Entonces dice, no, Cristo es la roca. Exactamente, Cristo es la roca, la piedra grande, pero piedra grande o chiquita, Pedro es piedra de todos modos, aunque en esa piedra chiquita, aún así, Cristo lo dejó como líder de la iglesia. Nomás les pongo este ejemplo para que entiendan cómo los protestantes piensan que esta es roca y que esta no es roca. Las dos son rocas, con la diferencia que esta es chiquita y esta es grande. Sea chiquita, sea grande, de todos modos tiene que ir pegado a la roca grande, para que vean lo errado que están tristemente los protestantes, ¿eh? Sigamos escuchando. Era grandota que Cristo, una piedra tiene que seguir después de esa. Pedro, póngale usted el nombre que usted quiera, piedrita o piedrota, pero en la iglesia católica después de Cristo, como jefe o como consistencia que Cristo dejó, es esa piedrita o esa piedrota que usted quiera. Y si puede ser piedrita, a Cristo no le importa que sea piedrita o sea piedrota. Lo importante es que después de él hay alguien encargado que tiene las llaves, hay alguien encargado que le dice lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Y eso es lo que a nosotros nos importa. En Efesios capítulo 2 versículo 20 está claro y lo vamos a escuchar. Efesios 2:20. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles. Aquí está, las bases, las primeras piedras. Estamos hablando del pueblo como se construía ya con piedras. No era como ladrillos normalmente, era con piedras. Están cimentados cuyas bases, las piedras base, son los apóstoles. Y escuche lo que viene.
y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Aclaremos, si él dice que esa es la piedra grandota, lo aceptamos y esa es Cristo. Pero sobre esa piedra, si usted quiere, vienen otras piedras que son los apóstoles. Pero de esos apóstoles, después de Cristo, primero está Pedro y después los demás apóstoles. Y después de eso venimos nosotros. Pongan cuidado que nosotros también somos piedras, como él decía, porque él tomó la de Pedro, que Pedro está diciendo que todos somos piedras, y eso es verdad. Y después de esas piedras venimos nosotros. Pongan cuidado, siga. En él se ajustaban los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo. Un templo. Entonces ahí la iglesia ya la compara con un templo. Formar un templo, no 2, ni 3, ni 4. Uno, una iglesia. Y escuche, a ver que usted y yo tenemos que estar ahí, no tenemos que estar fuera. Dale. Un templo santo en el Señor. Siga. En él ustedes se van edificando. Ustedes también son piedras. Se van edificando hasta ser un santuario. Uno, no 2 ni 3, un santuario espiritual de Dios. Entonces no es que viene otro a fundar otro santuario, a fundar otro templo. Ya hay una sola iglesia, aquí simbólicamente representado, donde Cristo es esa piedra angular, donde están después los apóstoles, pero que son como base. Pero la primera que Cristo colocó, esa piedrita chiquitica, pero que se llama Pedro. Después de él vienen los demás y tienen los encargados. Y ahora vamos a escuchar que sea el mismo Pedro, para que usted se dé cuenta que no está hablando de que en la iglesia Pedro no es la piedra. No está hablando eso. Está hablando algo distinto, y por eso me gusta lo que él dice. Hay que leer el contexto, y vamos a leer el contexto. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante, para que ustedes lean el contexto y lo vean todo. Primera de Pedro 2, 1 en adelante. Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adúltera de la palabra. No adulterada. ¿De qué? Pongan la lupa. ¿A qué es lo que quiere que busquemos? La palabra. La leche no adulterada, que es la Palabra. Miren, vamos a leer todo el contexto. Nos está invitando a buscar la palabra, a leer la palabra, a creer en la palabra. Obsérvenlo. Siga. Gracias a ella, gracias a la palabra, crecerán y alcanzarán la plenitud. Siga. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Siga. Se han acercado al que es la piedra viva. Se han acercado a quien es la piedra viva. Siga. Rechazada por los hombres. Vean ustedes que Pedro no viene diciendo que Cristo es la piedra de la iglesia donde fue fundada, así como él dice, y que Pedro no, que Pedro reconoce no. Aquí está hablando de que la palabra de Dios hay que aceptarla, hay que tomarla como la leche sin adulterar, pero que Cristo es la piedra angular. ¿De qué vamos a ver? ¿De qué? Siga. ¿Y qué es? Siga. Y que sin embargo es preciosa para Dios. Los constructores la desecharon y es preciosa para Dios. Siga. Que la escogió. Ahora pase el versículo 7, para no leer mucho. Ustedes pues que creen reciban honor. En cambio, para que aquellos que no creen, y comenzamos, ¿de qué está hablando? Y que tenemos que recibir la palabra. No me empujen.
¿Y de qué estamos hablando? De la palabra no adulterada, que tenemos que aceptarla. Y al aceptarla estamos creyendo. Ustedes que creen, sigan. Él es la piedra rechazada por los constructores. Y pongan la lupa cuando se rechaza a Cristo como piedra. Vamos a ver, cuando se dice que Pedro es la piedra que Cristo dejó dentro de la iglesia, vamos a ver si es verdad lo que él dice. Dale. Que se ha convertido en la piedra angular. Y ahí viene, pongan la lupa, léanmelo despacio, ahí viene. Piedra en la que la gente tropieza. Y ahí, listo. Y roca que hace caer. Siga, ahí viene, yo le tomo la foto. Cuando se niegan a creer en la palabra. ¡Tácata! Cuando tropiezan con la piedra, cuando dicen que Pedro es la piedra que Cristo dejó en la iglesia, no. Si leemos el contexto, no está hablando de la iglesia, está hablando que hay que aceptar la palabra de Dios y que hay que aceptarla como la leche sin adulterar, como lo hacen los protestantes. No hay que adulterarla, y que hay que aceptar la palabra de Dios tal y como la hizo Cristo, y el que no la acepta como la dijo Cristo y comienza a inventar como hace él, choca con la piedra angular al no creer en la palabra, porque le creen mejor a otros que dicen es que Pedro es piedrita y entonces Cristo no la dejó, y no mira todo el contexto. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino, autoridad, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado, lo dejó como encargado de la iglesia. El que no crea eso choca con la piedra angular, es un constructor que ha desechado la piedra angular, y que para nosotros es esa piedra que de vida, es la piedra donde nos afirmamos. Cristo lo dijo, yo lo creo, aunque venga un pastor y me diga lo contrario, yo creo lo que dijo Cristo. Por eso chocan los protestantes. Cristo. Miren la cara del pastor. Miren cómo quedó en ridículo. Ya está enojado, mírenlo. Está enojado porque ya quedó en ridículo y ya el padre le demostró que está enseñando mentiras, que está enseñando cosas que no son, ¿verdad? A lo mejor no tiene culpa, así lo instruyeron a él. Pero miren la cara con que está mirando al padre Toro, hasta parece que se le quisiera ir porque ya quedó en ridículo. Wow, qué tristeza. Pero bueno, sigamos escuchando. Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Y dice los protestantes, no, eso significa el cuerpo de Cristo. Chocan contra la piedra angular. Jesús dijo, Juan 20:21, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen el pecado le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Los protestantes chocan contra la piedra angular, la piedra que desecharon los constructores, los evangélicos que andan construyendo la iglesia, construyendo la doctrina cristiana. Desecharon la piedra angular al no creer en la palabra de Cristo, que dijo, a quienes le perdonen el pecado le quedan perdonados, a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Cuando chocan contra la palabra de Dios, cuando desechan a la piedra angular, cuando dice Lucas capítulo 1 versículo 42, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y chocan los protestantes y dicen, María es una mujer cualquiera. Chocan contra la palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores ha pasado a ser la piedra angular para los católicos. Por eso, hermanos, no hay que interpretar las escrituras por su propia cuenta. No es culpa de ellos. Es que a él engañaron, les confundieron. Pero la cosa no es así. La cosa es distinta. Entonces, si usted lee la Biblia en su conjunto, se da cuenta que a los hermanos separados les engañan por su buen corazón. Porque aquí vemos a otro hombre de buen corazón que busca la verdad, pero que le hicieron creer cosas que no son. Entonces es necesario, con amor, pero con amor a la verdad y con la verdad para adelante, y comprobándolo con las Sagradas Escrituras, podamos decir, eso no es verdad, la verdad es esta. Wow. Wow. Qué vergüenza ya pasó al pastor. Qué vergüenza. ¿Qué irá a decir ahora? Imaginémonos por un ratito
estar en los zapatos de un pastor, como en este caso él, ante un público grandísimo. Acuérdense que el padre, donde quiera que se presenta, donde quiera que se para, la iglesia está a reventar, gente que se queda afuera. Y tú te dan una oportunidad que vas a demostrar tu iglesia, que vas a demostrar la verdad, que vas a hablar en griego y cosas así. O sea, la gente con más razón va a estar atento a ver a lo que vas a decir, si es verdad o eres un mentiroso, como quedó aquí el pastor. A eso le enseñaron. Él sigue enseñando eso. Por eso el padre lo frena con la Biblia mismo. Dice, no, vas desviado. Esto es así. Le dolió muchísimo. ¿Vieron cómo se le quedaba mirando? Hasta parece que se le quería ir a quitarle ya el micrófono porque ya no resistía toda la mentira que va contra la piedra angular que es Cristo el Señor, que el padre le empezó a refutar. Cuando le empezó a decir el padre, ¿dónde se chocan, dónde se rechaza la piedra angular que es Cristo Jesús, la roca? Cuando ignoran las enseñanzas de Cristo Jesús, y le dio todos los versículos de todos los ataques que hay contra la Virgen María, contra el sacramento de la confesión, contra Pedro, que el Pedro no es el Papa, y todo eso. Ya no supo qué decir porque lo agarró con la Biblia, y contra la Biblia, que es la verdad, no se puede resistir, nada puede. ¿Qué irá a decir ahora? ¿Qué irá a decir? Sería bonito saber. Vamos a ver, le dio el micrófono, vamos a ver, pues, ¿qué va a contestar? Seguramente va a seguirle dando vueltas a ver si con su mentira logra convencer, pero pues no, ya vimos que no. Pero vamos a escucharlo. Ok, quiero rescatar varias cosas, pero cuando mencioné Hechos no terminé mi punto, así que esa es una. ¿Dónde se termina el punto? Él dijo que cuando Pedro hablaba ya no había más quien le rebatiera. Pero yo quiero citar así, completar mi punto en Gálatas. Si quieren acompañarme a Gálatas capítulo 2. Y ahí vamos a ver el apostolado de Pedro, pero vamos a ver que Pedro no era el único apostolado que había, y creo que en eso está de acuerdo él. Ahora, dice en Gálatas, para que entiendan un poquito, Gálatas es un libro en el cual habían varios problemas, principalmente por la justificación por la fe. Pero les voy a leer desde el versículo 3, Gálatas 2:3. Pero ni aun Tito, está hablando Pablo, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, en nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, o sea, Pedro está reconociendo que, Pablo está reconociendo que Pedro tiene un apostolado, pero no está diciendo que sea el único. Y luego dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, ahí está Jacobo, que era lo que yo les decía, que Santiago es el mismo Jacobo. Ahora dice Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Es lo mismo que Efesios capítulo 2 versículo 20, que él decía que yo no lo conocía. Sí lo conozco, pero ahorita también le voy a dar lo que creo de eso. Ahora, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Y ahí Pablo va a callar a Pedro, lo va a enfrentar, porque Pedro cometió un error.
¿Cuál era el error que estaba cometiendo Pedro ahí? Él no se estaba ya juntando con los gentiles, porque en ese tiempo estaban los judíos de la circuncisión, que se le llamaban también judaizantes, y en ese tiempo muchos judíos estaban ya creyendo en el evangelio, pero había unos que no, y Pedro se dejó de juntar con aquellos cristianos. ¿Y qué fue lo que le dijo Pablo a Pedro? Escúchenlo bien, Gálatas capítulo 2 versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. ¿Dónde está la autoridad de Pedro ahí? Me le opuse, dice. Me opuse porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, ahí está otra vez Jacobo, y sí sostengo lo que dije, que parte del que estaba procediendo esa junta en Jerusalén estaba Santiago, y era parte del que lo estaba presidiendo. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse. Pablo está hablando de Pedro. Entonces dice, porque temía a los de la circuncisión. Pedro temía a los de la circuncisión, y es por eso que cuando él está citando y está dando la interpretación a Hechos 15, Pedro ya cambió de opinión. Y él dice, hermanos, y está citando lo que dice Cornelio en el capítulo 10, no sé si usted lo ha leído, pero en Hechos capítulo 10 baja un lienzo de comida, y Pedro dice, yo no quiero ir, pero por una visión que se le dio a Pedro, se le dijo, mata y come. ¿Qué le quería dar a entender? Luego Pedro lo va a explicar en Hechos. Y Pedro dice, ok, he entendido que el evangelio también es para aquellos que no son judíos. Y en eso estamos incluidos ustedes y yo. Ahora, el punto central de esto es que Pedro no está siendo la autoridad ahí suprema. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Pedro... ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Dios santo. O sea, ya el Padre le explicó con peras y manzanas y todo, y aún él no lo cree. ¿Se dan cuenta cómo son de tercos los protestantes? Qué difícil es poner atención a la palabra de Dios. Qué difícil es poner atención a lo que habla el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Qué tristeza que aún después de todo lo que el Padre le ha puesto, se lo ha demostrado, se lo ha explicado con las sagradas escrituras, aún así no cree. Aún así no cree. Me quedo mudo. Me quedo mudo. Ahora entenderán por qué hay tanto protestante que les hablas y solo te insultan. ¿Cómo tienen miedo a la verdad como este pastor? Él quiere irse del debate creyendo, o de su oportunidad que tuvo pues para debatir, que tuvo la razón. Por eso dice eso. Son sus últimos minutos de él. Él quiere irse haciéndole creer a la gente que lo sigue, que nunca perdió. Sería muy tonta la gente que lo sigue si miró todo el video, para que aún así le siga creyendo. Qué tristeza. Sigamos orando por los protestantes, para que un día Dios les abra el entendimiento, les abra los oídos y agarren la capacidad de poder escuchar lo que Dios habla, lo que Dios dice. Sigamos. Ok, entonces, bueno, no me crean a mí, vean a la Biblia. Vean a la Biblia, ¿ok? Dice, versículo 11, lo voy a repetir. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara a condenar. Léanlo ustedes mismos. Léanlo ustedes mismos. Ok, en segundo lugar, él dice, aunque tú hables griego, yo no te voy a creer. Esa es una falacia lógica que se llama non sequitur. Yo no digo que no habla griego. No habla griego. Okay. Miren,
Otra palabra, ¿se acuerdan? Ya se me olvidó la otra palabra que dijo, muy avanzadota por acá de su estudio. Ahorita ya dijo otra palabra, solamente que el padre sí se las entiende. El padre sí se las entiende, aunque son palabras griegas que él usa, ¿no? ¿Para qué? Para decir que sí sabe griego, que no hablo griego ahí, pero que sí sabe griego. Sigue de chistosito. Pero vamos a ver. Ok, esa es una falacia lógica. Yo terminé. Vosotros, si quieres, pero déjame, yo no dije. Déjeme hablar. Yo no dije que usted no habla. Yo lo que dije fue, usted no habla griego y me vine a hablar de griego. Eso fue lo que dije yo. Yo he estudiado griego, por si no lo sabía. Hábleme en griego. Hábleme, vamos a hablar en griego. Hábleme en griego. Usted estudió en griego y yo también estudié griego. Entonces hábleme. A ver, cuénteme de dónde viene, dígamelo en griego. Ok, ¿de dónde viene? Estoy explicando en griego. No. Qué ridiculez del pastor nuevamente. Miren cómo ya quedó al desquieto. Ay, Dios mío, cómeme tierra, ¿para dónde me escondo? ¿Para dónde me escondo si ya me topé con alguien que también sabe griego, en este caso el padre Toro? No se va a poner a dialogar en griego, pero estudió griego. Ya, fíjense cómo el lobo cae en su propia trampa. Ya no cayó que decirle, dijo el padre, a ver, dime de dónde vienes, dímelo en griego. ¿Por qué no se lo dijo, aunque sea esa fase? Porque el padre sí sabe, aunque sea poquito, le entiende. Como dijo él, no es mi idioma, pero le entiendo también. Ya quedó nuevamente ridículo. No, ok, el hecho de que, vean, el hecho de que yo no domine un idioma no quiere decir que no lo he estudiado. Usted ni yo también lo he estudiado, pero entonces ni usted lo domina ni yo tampoco. Entonces no hablemos de castellano, que es el que dominamos. Ok, pero ahora, lo que aquí estoy diciendo, que la falacia non sequitur, él está cometiendo una falacia lógica. Es una falacia lógica que todo filósofo, yo sé que los católicos tienen mucha filosofía, y a mí también me encanta la filosofía, y es una falacia non sequitur el hecho de lo que él está haciendo. Ese es un primer punto, ok. Ahora, ¿cuál es el otro punto que quiero rescatar aquí? Otro de los puntos que quiero rescatar aquí es que cuando él está hablando, perdón, ¿usted conoce el principio de interpretación Granville Sharp? No la conozco. Ok, déjeme explicarse. Pero no, a ver. Déjame explicarse, déjame solo terminar. una cosa, solo le voy a terminar, sí le voy a terminar, solo una cosa. Que me avisaron que me quedaba 10 minutos. Eso es lo que le quiero decir. Ok, gracias. Ok, solamente para explicárselo. Él, regresando al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, él estaba haciendo una anotación gramatical que ningún erudito en griego la hace. Y yo les puedo citar a autoridades que dominan el tema del griego. Por ejemplo, uno de ellos es Dana y el otro es Julius Manti, que son autoridades. Y ustedes pueden corroborar los libros que ellos han escrito, que son autoridades en griego. Ok, ahora, vean, escuchen. Queda 10 minutos. Cuando dice Pedro, que es lo que él estaba diciendo, que cuando se está refiriendo a la palabra hay una conjunción gramatical que es y él está diciendo, no, es que aquí se debe de entender que Pedro no está hablando necesariamente acerca de rechazar a lo que es la palabra o rechazar la palabra, que son aquellos que no creen. Pero lo que él no está haciendo entender, que la conjunción gramatical que está puesta en Pedro no está necesariamente separando. Esto es algo técnico. Esto es algo un poquito técnico, así que les pido me tengan paciencia. Pero el punto es aquí, que cuando él está haciendo la distinción entre la I que hay puesta en el versículo, desde el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos no tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Él está haciendo un mal uso de del principio gramatical que se llama Granville Sharp. Así que ustedes pueden reírse, pero lo pueden corroborar en cualquier libro de griego, así que simplemente para poder concluir ya lo que estoy diciendo. Lo que estoy concluyendo ya para estar diciendo, los argumentos por los cuales yo le he rebatido, en primer lugar, Pablo está rechazando la autoridad de Pedro en cuanto a no comer con los gentiles. Gálatas capítulo 2, y se los leí. Así que ustedes fueron confrontados con la palabra.
y ustedes pueden seguir leyendo. Pero bueno, espero que todos ustedes sigan leyendo las Escrituras, porque creo que en eso estamos de acuerdo. Tanto él como yo necesitamos cada día estudiar más las Escrituras. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Aplauso, aplauso, aplauso. Gracias por compartirlo. Aplauso fuerte, fuerte, que se oiga, aplauso, hermano. Bueno, Le agradecemos al hermano. me quedé con las ganas de escuchar el griego. Nunca llegó el idioma griego. Pero un aplauso para el padre Luis Toro y también para el hermano, ¿verdad? Aunque vino a quedar en ridiculez, pero nos sirve a nosotros para comprobar. Y admiro su paciencia del padre, Dios mío, qué paciencia, qué sabiduría y qué paciencia. O sea, el sabio sabe ser paciente y sabe ser sabio, ¿verdad? A pesar de todo, el padre, no hay un pastor, a menos que él no se deje, que no le dé un abrazo, aunque lo haya insultado, aunque lo haya maldecido. Si el pastor lo admite, el padre les da su abrazo y Dios te bendiga. Eso es lo que nos debe de quedar. Que quieren imitarlo, esa debe ser nuestra actitud, la enseñanza que nos ha dado. Admiro muchísimo esto. Abrazar a nuestros enemigos no es fácil, pero el padre, con mucho amor, con mucho cariño, les dice la verdad. Eso sí, que se van bravos, maldiciéndolo, hasta diciendo que se va a morir. Pero no se van engañados, no se van heridos. Perdón, se irán heridos, pero no engañados. Como este pastor y como muchos más y los que faltan que enfrenten al Padre. Ya la última parte que el Padre va a dar aquí, ya para terminar, va a refutar la última equivocación y nuevamente de este pastor que estaba ahí. Miremos. Hermanos, quiero que sepa que la presencia de ustedes nos enriquece, porque podemos ver hasta hermanos que hablan griego, y eso nos enriquece. Es una broma, no me lo tome a mal, hermano. Miren, hermanito querido, San Pablo no le contradice la doctrina a Pedro. Vamos a leer de nuevo Gálatas 2:11 en adelante. Verán que San Pablo está corrigiendo no la doctrina, la actitud de Pedro. Pedro cometió un error. El Papa se equivoca, peca. Y un cristiano debe corregir, aunque sea su autoridad, debe corregirle. Usted ve al cura que está cometiendo un pecado, ¿debe corregirlo o no? Tiene que hacerlo. Sí, yo veo a mi obispo cometer un error, con respeto, lo he hecho, le corrijo. Yo veo al Papa y tengo la oportunidad de corregirlo, lo corrijo. Pero no se trata de la doctrina. Observe cómo él quiere hacerle creer a ustedes que Pedro se enfrentó contra la doctrina. Pablo le rechazó la doctrina a Pedro. Vamos a ver si fue la doctrina o fue que Pablo hizo algo, Pedro hizo algo malo. Vamos a ver. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. La conducta, no la doctrina. La conducta era... había que reprenderlo. ¿Por qué había que reprenderlo? Dale. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos. Ahí no habla que Pedro dijo, hay que rechazar a los no circuncidados. Esa sería la doctrina. Él mismo citó a Hechos de los Apóstoles capítulo 10, cuando es Pedro quien dice que el Señor le iluminó a través de agarre y coma, y le dice, oye, esto es que los paganos también, y es Pedro el que dicta esa doctrina. Pedro enseña la doctrina de aceptar a los no circuncidados, pero enseñaba una cosa y hacía
otra. Y es cuando Pablo le dice, a ver, ¿por qué usted hace una cosa distinta a lo que ha enseñado? Ha enseñado, y está comprobado en Hechos 10, que enseñaba Pedro, la doctrina. Esto es lo que el hermano no alcanza a ver. Una cosa es la doctrina y otra cosa es la conducta que cometió Pedro, y Pablo lo corrige. ¿Qué está diciendo en castellano? Que aquel católico que no sea capaz de corregir a un cura que lo vea que está cometiendo un error, comete un pecado. Y aquel cura que vea a su obispo cometer un error y no lo corrige, comete un pecado. Y aquel obispo que vea al papa que está cometiendo un error y no lo corrige, comete un pecado. Esa es la enseñanza. Pero él habla griego, pero no entiende esto. Bien, vamos ahora a bendecir a Dios por esta oportunidad que nos brinda. Cuando, perdone el hermano que quería hablar, ¿cuál era el otro? Usted, perdone. Bien, pues ahí quedó este gran debate que tuvo el padre Toro, muy enriquecedor. Nos debe de llenar mucho esta enseñanza, de prepararnos mucho, porque hay tanta doctrina afuera como no tienen idea. Hay tanta doctrina desconocida como no tienen una idea. Así como este hermano pastor que vino, ¿verdad? Hay muchos afuera. Unos te salen con una cosa, otros te salen con otra, otros te sacan con otra, y así un montón de doctrinas, cada quien con su doctrina. Fuera de la profecía del Señor, que dice un solo pastor, un solo rebaño, un solo pastor. Entonces, queridos hermanos, pues oremos mucho por nuestros sacerdotes, oremos mucho por todos aquellos que se han dedicado a la defensa de la fe, a instruirnos en las Escrituras, como en este caso el gran sacerdote del Dios Altísimo, el padre Luis Toro, que Dios le siga llenando todos los días de su capacidad, lo siga iluminando, le dé fuerzas. Es desgastante este trabajo que él hace, es desgastante, es pesado, estresado, pero Dios le da la fuerza, la fortaleza, y él ama ese trabajo. Eso es lo bueno, que todos debemos de amar el trabajo que Dios nos ha dado, amarlo. Miren, yo tengo una plataforma de TikTok donde he compartido últimamente muchos videos con la Biblia. Vieran cómo he sido criticado por los hermanos separados, de insultos, ¿verdad? De insultos. ¿Por qué insultos? Porque les duele la verdad. El insulto viene cuando no se acepta la verdad. Cuando no se acepta la verdad y no saben cómo debatirla, pues tienen que insultar, tienen que maldecir, tienen que burlarse y todo ese tipo de cosas. Pero aún así, pidámosle la fuerza al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría, que nos dé la capacidad de escuchar, de entender y amar la verdad y vivirla sobre todo. Escuchar, entenderla, llevarla al corazón para gozarse de ella y vivirla, la palabra del Señor. ¿Por qué hay tantísima iglesia separada? Tantas iglesias fundadas. Miren, aquí donde vivo casi hay como 4 o 5 alrededor de mí, de diferentes congregaciones. Sigues caminando más lejecitos y sigues hallando iglesias de otros pastores autonombrados. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso no es que no estudian la Biblia, ¿ve? Sino que se hicieron necios, creyéndose sabios, se hicieron necios, agarraron la Biblia por su propia cuenta, dicen que leen la Biblia, sí la leen, pero no basta leer la Biblia si no es bajo la guía del Espíritu Santo, a través de los maestros. Por eso dejó a los maestros, Efesios 4:11, por eso dejó a los maestros para instruirnos. No nomás para agarrar la palabra y cada quien a su manera, ¿no? Eso es más, eso está prohibido. En la Biblia está prohibido
hacer interpretaciones propias, es decir, lo que yo me nazca y no lo que me diga el magisterio de la iglesia. Si no estoy estudiando bajo el magisterio, bajo la acción del Espíritu Santo a través del magisterio de la iglesia, estas son las consecuencias y por eso hay tantos hermanos separados. Porque no hacen caso a lo que dice la Biblia. Sí la leen, pero no hacen caso a lo que dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto al estudio? Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Versículo 20. Ya con esto vamos a ir cerrando este en vivo. Dice, sépanlo bien. ¿Verdad? Así empieza, sépanlo bien, católicos, sépanlo bien, protestantes, sépanlo bien. Todos debemos saberlo bien. Dice, sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por propia cuenta. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por propia cuenta. Es decir, nadie puede tomar la Biblia, oh, yo le entiendo esto y esto es la verdad. No. Tienes que consultar al Espíritu Santo a través de los maestros, a través del magisterio de la iglesia. Para eso dejó nuestro Señor a los maestros. Entonces, ¿para qué? Para enseñarnos, para ver si estamos bien. Para ver si estamos haciendo las cosas bien, si estamos entendiendo bien y si no, a que nos corrijan. Si no, ahí está la consecuencia. Pastores autonombrados por donde quiera, hablando que tienen su iglesia, la fundaron hace 15 días, ya es la iglesia de Cristo. La fundaron hace un mes, ya es la iglesia de Cristo. Qué tristeza. Consecuencia, no hacer caso a lo que dice 2 Pedro 1:20. Sépanlo bien, ninguna profecía puede ser interpretada por cuenta propia. Queridos hermanos, sigamos instruyéndonos en la palabra del Señor. Y eso, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine cada día y nos dé la capacidad de entender. Que nos dé la capacidad de hacer lo que Él quiere y no lo que a nosotros nos plazca bien. Pidámosle que a vosotros, si quieres, pero no déjame, diga que yo no dije. déjeme hablar. Yo no dije. Que nos conceda conocer la verdad, ya que la verdad nos hará libres. Pidámosle a Dios que nos dé paciencia para instruirnos y no pasarnos la nada más dormidos por ahí, que nos dé esa paciencia de escuchar cuando alguien nos va a dar una enseñanza, a Jesús que nos dé ese conocimiento de entendimiento. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento y quite aquello que no es de Dios, porque esa es la consecuencia de tanta desviación, de tanto movimiento por donde quiera. Y sigamos orando por ellos para que un día Dios les haga el entendimiento y vayan regresando. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en la vocación de Guadalupe, que la tengo aquí, pidámosle que nos alcance la gracia de su Hijo para mantenernos en el camino y la verdad y la vida que es Cristo Jesús, su Hijo. Que nos alcance esa bendición de permanecer unidos. Cierro esta transmisión. Muchas gracias por su acompañamiento. Los invito a darle like, a compartir y a seguirse instruyendo. Y los dejo con esta última frase, o con esto, así como empezamos, del pastor griego que nunca nos habló griego. Lean ustedes mismos. Ok, en segundo lugar, él dice, aunque tú hables griego, yo no te voy a creer. Esa es una falacia lógica que se llama non sequitur.
Yo no dije que no habla griego. No habla griego, no habla griego. Ok, esa es una falacia lógica. Yo terminé. Vosotros, si quieres, Pero no déjame, diga que yo no dije. déjeme hablar. Yo no dije que usted no habla, yo lo que dije fue, usted no habla griego y me vine a hablar de griego. Eso fue lo que dije yo. Yo he estudiado griego, por si no lo sabía. Hábleme en griego, hábleme, vamos a hablar en griego, hábleme en griego. Usted estudió en griego y yo también estudié griego. Entonces hábleme, a ver, cuénteme de dónde viene, dígamelo en griego. Ok, ¿de dónde lo viene? estoy explicando en griego. No, Hábleme en griego. El hecho de que, vean, el hecho de que yo no domine un idioma no quiere decir que no lo he estudiado. Ni usted ni yo también lo he estudiado, pero entonces ni usted lo domina ni yo tampoco, entonces no hablemos de castellano, que es el que dominamos. Recibamos al hermano. Muchas gracias, hasta la próxima. Bendiciones, suscríbase al canal, dele like y comparta y sigamos instruyéndonos. Hasta la próxima.